Hoy estamos nuevamente en Interview, en otro capítulo, desde las montañas de Antioquia, como se dice. En el fondo las verán, súper espectacular. Estamos totalmente aquí en una atmósfera espiritual. Y hoy tengo un invitado muy especial. Es una de las personas que yo diría comprometidas en el arte del tatuaje. Es decir, técnicamente, cualquier cosa, cualquier pregunta, mucha gente va a él a preguntarle precisamente eso, porque él es muy técnico en todo eso y vamos a hablar con él. Mauro Scorpion. Un placer, compadre. Bienvenido aquí a Interview, al programa número 1 de Javier Acero. Sí, Bueno, estamos aquí en las montañas de Antioquia, como lo dije en un principio. De verdad que me tiene súper espectacular. Espectacular. O sea, sí, estaba recordando en qué momento pues tuvimos ese primer encuentro, ¿no? Javi. Gracias. Aquí una agüita para mojar la palabra. ¿Cuándo fue ese encuentro de nosotros? Y entonces, hablando un rato, ¿no? Estamos diciendo que fue... Ya sabíamos uno del otro, pero realmente el punto donde hubo ese encuentro fue en una convención en Bogotá, ¿no? Sí, fue en una convención sobre un proyecto que tenía que se llamaba Volver al Pasado, ¿te acuerdas? Sí, Volver al Pasado. Era como la película Volver al Futuro, ese mismo Exacto. concepto, pero Volver al Pasado. Ajá. ¿Cómo era? Cuéntanos ahí. Pues mira, yo lo que hice fue... Pues en el ámbito del tatuaje, para mí lo más lindo es recordar el pasado en las convenciones cuando todos nos reuníamos, charlábamos de máquinas, de técnicas, de qué era lo nuevo, lo inspirador. Y entonces lo que hice fue volver al pasado, que es reunir a los tatuadores de la vieja escuela o de la línea más antigua en el tatuaje. En Bogotá hay algunos que estaban en Medellín, otros de Cali. Y en esta convención nos encontramos a muchísimos tatuadores vieja escuela, parceros, amigos que están... de la primera generación de tatuadores países. Exacto, de la Colombia, primera ¿no? generación de tatuadores de Colombia. Lo bueno fue que usted había reunido algunos, pero también llegamos otros por casualidad, ¿no? Sí, o sea, yo siempre digo que todo tiene que ver como con las energías y toda la cuestión. Entonces fíjate que nos encontramos con Javier también de Canadá, muchos parceros otros que estaban en Francia y toda la cuestión. Entonces eso fue una cosa espectacular. Pero ¿cómo era la dinámica? Cuéntanos un poco. Entonces sí, mira, la dinámica era la siguiente. Lo que hacía es que con las marcas que me patrocinaban, ¿te acuerdas antes que nos entregaban las máquinas completamente desarmadas y tú tenías que armarlas? Entonces lo que hice fue uno compraba antes unos kits que venía la máquina desarmada. Bueno, para las generaciones de ahora... ya tienen todo listo. Ya está todo listo, ya, pero en ese tiempo nos tocaba armar las máquinas, nos tocaba setearlas y aprender de eso. Exacto. Y que eso funcionara duro. Y entonces, ¿cómo fue el de la dinámica? Lo que hice que la dinámica fue que tuve 20 puestos de tatuadores. A cada tatuador le entregaba una línea de máquinas de bobina, una de líneas y una de relleno, completamente desarmadas. Tenían que armarla, tenía que organizarla, calibrarla. Yo hice trampa, me tocó pedir un poquito de ayuda. Ay, sí, oiga, ¿cómo es que no recuerdo? Y coger y ellos ya organizaban las máquinas. Después de organizar máquinas, organizaban y diseñaban a mano, como lo hacíamos antes, y después de ahí ya se tatuaba con esa misma máquina y toda la cuestión. Entonces, para mí fue una dinámica tan brutal porque muchos tatuadores recordaron esos bellos tiempos, y al recordarlo, pues, a uno le traen cosas brutales. Para mí fue muy especial, ¿sabes por qué? Porque en ese tiempo, bueno, yo estaba trabajando para una marca de máquinas, pero rotatorias, nuevas, modernas. Y entonces llegar a eso y usted me pasa el kit y yo, de verdad, volví a recordar. Pero bueno, la cuestión fue que se armó el kit, ya todo, y habían personas, no sé cómo fue ese que decían, yo quiero con él este tatuador. Exacto. Y entonces yo, como hace mucho tiempo no iba a Colombia ni nada. Y no, una chica dijo, yo quiero con él, con Javier. Entonces uno, ¿entiendes? Sí. Una responsabilidad. Yo me sentí como cuando estaba comenzando a tatuar. ¿De verdad? Esa era la idea. Sí, eso fue sensacional. Muy bien. Porque te acuerdas que muchas veces lo que hacía uno es que en las primeras convenciones uno pintaba y dibujaba, y usted tenía esos diseños. Venía el cliente, bueno, venía mucha gente
con papá, mamá, hijos, bien chévere. Ay, mi esposa se quiere tatuar. Oye, esto está muy lindo, está para tatuar, sí, bien chévere. Y recuerda que antes cogíamos esos diseños y con eso mismo era con que concursábamos. O sea, no preparábamos que vamos a hacer tal pieza para concursar y tal, no. Sí, no había un estudio como ahora, no, eso era totalmente sino uno diferente. llegaba y era la técnica que tú haces todos los días, era el diseño que tú sacas todos los días, lo que dibujas, lo que pintas, lo que haces. Entonces fíjate que eso era con mucho valor porque el cliente estaba llevando en ese tiempo piezas completamente únicas que la verdad es de lo que tú haces todos los días. Y tú sabes que, ¿te puedo tutear? Yo veo a veces esas piezas que uno hizo tanto tiempo, ¿no? Y entonces uno ve, claro, lógico, la técnica, todo, pues no se compara a lo que hay ahora, pero yo lo veo como un clásico, como cuando ve uno un carro, ¿sí? O algo así, dijo, eso es un antique, ¿me entiendes? Por la gente dice, hay gente que yo le digo, me encuentro con clientes antiguos, me dicen, le digo, no, lo vamos a reformar, enchular un poquito. No, déjemelo, esto es un clásico, esto es mío y tengo recuerdos de ese tatú. Eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo bonito también del tatuaje, no solamente ahora, pues bueno, son tatuajes espectaculares y todo, pero esto tenía también esa magia y la gente le gusta recordarlo, como un clásico. Bueno, Mauro, y después de eso, entonces, vayamos a tus comienzos. ¿Cómo comienza? ¿Cómo usted encuentra el tatuaje en tu vida? Bueno, con el tiempo me di cuenta que en realidad yo no encontré el tatuaje. Siento que el tatuaje me encontró a mí. Ok. ¿Por qué? Todo comenzó cuando yo estaba en quinto de primaria. Llega una profesora... ¿Quinto de primaria? Sí, en quinto de primaria. Llega una profesora, se llama Nelcy, la recuerdo muy bien, que era de ciencias sociales en ese tiempo, imagínate. Entonces lo que hace es que ella nos entrega unas fotocopias donde hay unas tribus las cuales se escarificaban. Entonces, que es la cocodrilo, o cocodril, como le dicen, que es de Papúa Nueva Guinea, que se escarificaban completamente todo el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, hubo un choque que yo dije, wow, yo quiero saber, yo quiero aprender eso. Entonces, 1 o 2 veces a la semana que nos llevaban a la Luis Ángel Arango a la biblioteca, pues yo llegaba, cogía, hacía rápido las tareas y le decía, profesora, dígame más tribus, dime más cosas. Entonces, yo aprendí fue a tatuar de la manera antigua, ancestral. A hacer pigmentos, a coger piedras y hacer agujas con piedras, con espinas. Usted se fue a la matriz, o sea, a la primera. Yo quería aprender de dónde eso, pero tú buscas y no encuentras nada de tatuaje. ¿Sí me entiende? Entonces estamos mirando en qué momento tú dices, yo quiero mirar, yo quiero buscar tatuajes, y todo lo que se encontraba o todo lo que yo encontré en ese momento era todo lo antiguo. Como la gente, digamos, algo muy, muy práctico aquí en Latinoamérica, que es como llegaba, digamos, los aborígenes, cogían una piedra, la ponían en el sol, una piedra cuenca, la ponían en el sol, ¿cierto? Después de ahí cogían achote, ¿cierto? ¿Y el achote es como una semilla rojita que es la que le dicen el color y todo y le echan a las comidas, ¿cierto? Entonces lo que cogían es que ellos cogían ciertos gusanitos, ¿sí? Los ponían encima de la piedra y como estaba tan caliente, soltaban un aceite. Pero ellos cogían y recogían los gusanitos en una hoja y los volvían a llevar a la naturaleza, ¿cierto? Entonces maceraban todo eso bien chévere. Y los puntos principales eran en esta parte que son zonas flexoras, ¿cierto? Donde se ponían el punto rojo y toda la cuestión de achote. Y en realidad lo que ellos hacían era hacerse ese tatuaje con ciertas espinas o ciertos cortes y masajeaban, era para hacerlo como un repelente. ¿Cómo la ves? Vea, no sabía esa anécdota, muy bonita. Entonces es algo que me empezó a llamar la atención y a partir de ahí pues ya todo me fue encaminando. Y yo creo que gracias al inspirarme la profesora y al ir a comer libros, pero ir a leer y leer y leer, es que yo sigo en ese ámbito de seguir buscando todo. Como ir investigando, muy curioso. Mauro, entonces, listo, ves eso, ves esa conexión y empieza ¿a qué? ¿Consigues tu primera máquina? No,
Mi primera máquina en realidad no fue una máquina, fue a pulso. Lo que se llama el handpoke. Sí, lo empecé a hacer fue con hilo, ¿sí? Hilo y con una sola aguja. Después de ahí ya empezaron las agujas de mostacilla o ya la aguja normal que se utilizaba. Después de ahí pues fui ya buscando cada vez más, empecé a hacer máquinas con motores de carritos, coger cepillos de dientes, coger cucharas, coger desde tenedores, sí. como se dice, bien. Y lo otro es que ni siquiera existían las agujas. Entonces la cuestión que era, hice agujas con guayas, hice agujas con cuerdas de guitarra. ¿Por qué? Sí, Porque ya, ¿sí me entiendes? A partir de ahí es donde uno dice, claro, si tú ves que cualquier aborigen puede tatuar con cualquier cosa, uno también puede. Pero la cuestión llegó un momento donde, fíjate que todas las espinas no sirven para tatuar. ¿Sí sabes por qué? No. Porque fácilmente hay unas espinas que como no han secado bien su parte interna, lo que puede hacer es que puede producir una alergia. Claro, fíjate claro. que desde ahí también tiene que haber un conocimiento. También hay técnica, Exacto, ¿sí me entiendes? Que dijimos, no, es que cualquiera con una vez, no, hay que saber. Entonces fíjate que todo eso va llevando a que tú empieces a desarrollar técnicas, empieces a trabajar diferentes maneras. Y una de las cosas muy lindas que hice como en el 2010, 2012, fue hacer un challenge. No sé si tú recuerdas los challenges de Facebook, que tú ponías retos y toda la cuestión. Sí. ¿Cuál fue ese? Entonces, el challenge que yo hice, que fue un cliente que cuando estaba con unos muchachos ahí en el estudio, les estaba diciendo cómo yo empecé a tatuar con cepillo, con máquina hechiza y toda la cuestión. Y el cliente me dice, Mauro, yo quiero que usted me tatúe así. Y yo le dije, uy, no, hermano, es que fíjate que todo es estéril, todo viene. Y dijo, no, Mauro, escuchando eso me dieron tantas ganas de saber y quiero que usted me haga el tatuaje y quiero que me tatúe. Si mi cliente me pagó. Pero la cuestión que es, él me está pidiendo un realismo, donde siempre todos me pedían full color, me pedían tradicional y todo. Yo le dije, listo, vamos a hacer ese trabajo. Entonces en el challenge lo que hice que es, les puse a todos mis amigos, etiqueté a Viaja Escuelas y todo, le dije, bueno, vamos a hacer el challenge que es de tatuar a tu cliente con una técnica completamente diferente, haciendo tú mismo la máquina. Todo amigos como Chino, donde él hace puro realismo y se puso a hacer tradicional, desarmando una videocasetera y haciendo un motor, y todo eso se fue regando el challenge. Entonces la cuestión, cogí un motor, le puse un RCA, se lo adapté al cepillo de dientes, ¿cierto? Con RCA, pero para hacerlo más limpio. Básicamente eso es las rotatorias de ahora. Exacto. Y fue la de siempre, sí. Entonces lo que yo hice que es, no trabajé con un grip ni con una aguja normal, sino lo que hice fue, en ese tiempo estaba entrando el cartucho, entonces a ese cepillo de dientes le puse un grip de cartuchos y manejé el cartucho con ese cepillo de dientes. Ya. O sea, ¿sí me entiendes? Es como traer lo viejo con lo nuevo para también entregar un buen trabajo y también... ¿Y qué tal salió ese? Brutal. ¿Sí? Tan brutal, tan espectacular, que hay algo que yo le enseño a todo el mundo que ¿es el indio o es la flecha? ¿Tú qué dices? Bueno, es el indio. No. ¿No? No. Es el conocimiento que tiene el indio para manejar la flecha. El indio. El conocimiento. Claro. Sí, porque tú dices el indio, pero si un indio no tiene conocimiento. El conocimiento. Claro, para interesante, mí es el conocimiento. Bueno, Mauro, y entonces, muy artesanal, muy con las manos y todo. Entonces ya llega, me imagino, compras tu máquina y claro. ya, ahora sí ya. Sí. ¿Tienes ese recuerdo? Sí, la primera máquina que pedí fue una Spalding, la pedí bien chévere y todo, y cuando me llega desarmada. Y yo dije, me llegó mi máquina bien chévere, voy a tatuar, ya tengo a mi cliente y todo, ya tengo mis agujas soldaditas, bien bacano. ¿Qué pasó? Cuando me llega desarmada, la voy a armar y toda la cuestión, y al armar mal la bobina, la rompo desde la base. Entonces me llegó una máquina que no pude utilizar y al otro día tenía que tatuar, entonces que me tocó reorganizar mis máquinas hechizas para seguir tatuando.
O sea, ¿y cuánto duré? Casi como 8 meses. Sí, es que digamos antes era para llegar, digamos, y eso es por eso que se entiende que, porque salen tantos tatuadores ahora tan rápido, porque el proceso de nosotros de anteriormente era eso. Eso era un proceso lento. Y Sí. mientras que usted aprende, pues claro, eso se pasaron bastantes años y para llegar a ese aprendizaje. A lo que es, sí. Cambio, claro, ahora con toda la tecnología, los insumos, pues ya entran más rápido. Bueno, y entonces, bueno, empieza ya a tatuar todo. ¿Y en Bogotá fue eso? Sí, Bogotá. Siempre ha sido Bogotá. ¿Y ya fuiste a una tienda de tatú? Sí, o sea, entré a una tienda de tatú, pero yo entraba era por insumos. O sea, siempre entonces trabajaste, ¿no en tienda? No, trabajé para mí. Para usted, siempre, Para mí, desde siempre. un comienzo. Con decirte que la primera tienda, estando en el colegio, abrí una tienda. Un estudio súper, mejor dicho, es que un cuadrito es pequeñito, donde cogí en la casa de mi mamá y cogí y le pinté la puerta de rojo, le hice unas llamas en tribal y todo, Sí, 80, ¿sí? Bien chévere, y puse tatuajes. Y bueno, normal. Y pues en ese tiempo Engativá era un pueblo. ¿Sí? Claro. ¿Me entiendes? Engativá era un pueblo donde... ¿Pero se veía en la calle o no se veía en la calle el letrero de tatú? Sí, el letrero de tatú. Ah, pero sí. te digo, en la casa de mi mamá había un localcito donde la casa de mi mamá hizo un localcito y yo dije, ahí lo voy a montar. Entonces ahí lo monté, pinté la puerta en rojo con negro, le puse tatuajes, bien chévere. Al día siguiente vino la policía, golpeó y me estaban llevando para la cárcel. ¿Por qué? Porque era prohibido. Era prohibido. Y vuelvo y te digo, es un pueblito. Y digamos la verdad, en esos tiempos el tatuaje no era bien visto. No era bien visto ni nada. Y la cuestión es que yo estaba todavía estudiando. Entonces yo estudiaba en un colegio de monjas. Entonces lo que pasó que es, como es un pueblito, está el CAI, la iglesia y el colegio. O sea, todo está reunido ahí. Y cualquier persona puede mirar Engativá Pueblo, ahí se ve las tres todavía normal en el paisaje. Entonces la cuestión fue que ya me iban llevando cuando llega la madre Ana Sotelo, porque era una de las monjitas que me dictaba religión en el colegio. Me dice, ¿pero para dónde lo llevan? No, ese niño es bien fuerte y todo, pero yo sé que él no va a tatuar a nadie más, es el niño rebelde, no va a tatuar a nadie. No lo lleven a la cárcel, venga y venga que aquí yo lo tengo en el colegio y todo. Pero lo que te digo es eso, es algo tan fuerte en ese tiempo donde los pelados de ahorita no saben, no entienden el... Claro, era otra generación. Y yo también creo que hasta los mismos clientes, o sea, ese público que se tatuó antes era ese público rebelde, ese público metalero, entonces ya no es como tú tatúas doctor, es el CEO de una compañía, eso bueno, ha cambiado. Real. Bueno, Mauro, y entonces siempre fuiste como independiente, o sea, sí. Siempre en este mundo del tatú tuyo, siempre ha sido la independencia, siempre. Es decir, no sabes, o sea, no has trabajado en tiendas de esas con hartos artistas ni nada. Sí, cuando yo viajo a diferentes países, viajo y hay tiendas donde hay 6, 7, 8, 9 tatuadores y voy a compartir. Aunque yo quiero ir a aprender, pero se me pegan a mí a ver qué estoy haciendo. Claro. Pero siempre, si algo, es que lo que te digo, para mí ver una persona nomás como coge la máquina o trabaja de tal manera, me crea curiosidad. Entonces me encanta siempre ir y mirar, investigar y siempre estar parchando y mirando. Pero sí he estado con más tatuadores y todo. En ese momento entonces tú desarrollas tu propio estilo, ¿no? Y tu propio... Bueno, en un comienzo uno siempre tatúa muchas cosas, sí, ¿no? Uno tatúa todo, sí. Pero digamos, quiero ir específicamente al setup que tú haces de tu tatu, porque yo conozco varios artistas, mucha gente, muchos, pero a mí me causó mucha curiosidad su setup. Yo nunca he visto un setup que haga un artista tan detallado, tan limpio y con un objetivo, ¿no? Es decir, al final de todo, tiene su propio... sería bueno hacer ese manual de setup. Explícanos un poquito cómo lo haces. Es que al final todo se recoge, como la bolsa. Suena bobo en el óptica de pronto, pero el procedimiento de verdad es algo muy, muy práctico y todo. Digamos, si vamos desde la base de cuando uno está estudiando, que le dicen, bueno, usted para ser tatuador, usted tiene que tener un certificado y el certificado se lo entrega
Secretaría de Salud, Cruz Roja. Listo, perfecto. ¿Qué te están enseñando? Limpieza y toda la cuestión de esterilización y todo, sea, la pero asepsia. para peluqueros, para barberos, ¿sí me entiende? Y otros fines. Nunca te van a entregar algo a ti como tatuador. Entonces yo ya hace más de 14 años lo que hice hice cursos de bioseguridad odontológicos, no solamente de acá, sino de Ecuador y también de Perú. También utilicé también todo lo que es de bioseguridad de acá, ¿sí? Con el CN y toda la cuestión. Y lo que hice fue que reorganicé toda esa información y la puse hacia los tatuadores. ¿Qué quiere decir? Hice el primer seminario de bioseguridad de un tatuador para tatuadores. ¿Sí me entiendes? Donde no lo había antes. No. Nunca lo hubo. Es más, yo casi diría que no es el punto que no ponen atención, digamos, en las escuelas esas que hay de tatú y todo eso, que sería lo principal, o sea, lo primero, ¿no? Que se enseñaría. Que es el objetivo. Ahora yo te digo, mucha gente, digamos, muchas veces me decía, ay, pero es que usted, ¿por qué dicta un seminario de bioseguridad si eso lo tiene que dictar un médico o alguien que sepa? Y yo le digo, ¿qué médico sabe desarmar o quitarle el clip-core a una máquina? Ellos no van a saber ni siquiera qué herramientas manejamos. No saben ni qué es clip-core. Exacto. Porque no tienen que saberlo. Sí, y te estoy diciendo desde ese tiempo. A partir de ahí es donde fíjate que yo sigo manejando y actualizando los manuales y actualizando todo lo que es la bioseguridad para los tatuadores. Claro. ¿Me entiendes? Porque ahorita vamos con la modernidad, que es como, digamos, desechamos todo lo de la batería y desechamos todo lo de la máquina, pero queda la máquina y cómo la esteriliza. Sí, creen que es solamente limpiarlo y todo. No, ahorita hay cajitas VC que lo que hace es que... Son muy buenas, ¿no? Me gusta. Tú llegas, entonces, limpias y todo, y pones ahí tus máquinas y todo, y van a estar súper estériles, súper bien. Es que creo que ese punto, ni siquiera un tatuador, un artista del tatuaje, es lo que menos le puede pasar. O sea, la técnica, el tatuaje, exacto, y esa parte se olvidó. Esa parte sí. Por eso me causó mucha curiosidad y me parece muy interesante. Sí. Ese será que usted hace. Entonces, para mí es eso, es entre más facilismo hagamos en las cosas, usted mejor va a entregar el trabajo y va a haber menos contaminado. Yo siempre le digo a la gente que nosotros somos entes contaminadores. ¿Qué quiere decir? Viene alguien, tú lo estás tatuando, pero tú llegas y haces una contaminación cruzada, automáticamente esa contaminación, ¿a quién le va a caer? A tu otro cliente. Y después viene y a tu otro cliente. Entonces, ¿quién eres tú? Tú eres el vehículo. Y si ese vehículo se protege, pues va a estar todo súper bien. Claro. Bueno, entonces, el setup, la cuestión, digamos, esa parte que es clásica tuya, tú llevas ese procedimiento, porque yo veo que ese procedimiento o esa metodología es lo mismo que usted utiliza en su tatú, ¿sí? El estilo que usted hace, que es el estilo cover-up. Exacto. El estilo cover-up, para mucha gente o para muchos tatuadores, es un estilo que es muy particular. Sí. Porque esto es arreglar algo que está mal hecho o algo que ya no le gusta. Que ya no les gusta. ¿Entiendes? Entonces es muy particular. ¿Cómo usted llega a ese estilo de cover-up? En lo que llevo de toda mi secuencia de tatuaje, yo me he hecho muchos tatuajes aprendiendo. ¿Te lo hiciste tú mismo, no? Sí. Algo así. Sí, yo hice mi propio cover, no me gustó. Ya me he hecho varios, pero estudiando técnicas, mirando tonalidades, estudiando muy bien de qué manera se puede hacer hacer un cubrimiento, pero que no sea invasivo y que a futuro se vea muy bien, ¿sí? Entonces, cuando dices invasivo, ¿a qué se refiere? Invasivo, ¿qué pasa? Hay gente que maneja muchas técnicas como grises, como pasteles, y como no saben de qué manera entrarle a la piel, lo que están haciendo es que están maltratando bastante la piel. Entonces, al hacer esas técnicas, muchas veces no lo ven y cuando cicatriza en falso. ¿Qué quiere decir? Cicatrización mixta. Tenemos invitado. ¿Sí el super invitado, mire. Uno del parche. Entonces eso es lo que pasa, que muchas veces ante eso, pues entonces lo que hace la gente es que agranda más el problema. Entonces mis inicios fueron yo mismo tatuándome y todo, fue a una convención, vino un cliente y me dijo, Mauro, ¿será que tú me puedes tapar esto? Lo tapé, se fue muy feliz
Y yo dije, wow, qué chévere, tengo que sentarme a estudiar un poco más a ver cómo puedo entregar ese estilo. Que por sí, o sea, para mí es uno de los estilos más difíciles del tatú. Con el tiempo me di cuenta que hacer un buen cover-up no lo puede ejecutar cualquiera. Si tú eres una persona, un tatuador que manejas todas las técnicas, vas a entregar un bonito tatuaje, porque sabes todas las técnicas. ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces, antes uno decía, quiero vieja escuela, líneas, full color, y ya es hacer realismo la última. Para mí, fíjate que no. Para mí la última es hacer cover-up. Pero antes de hacer cover-up tengo que saber todas las técnicas. Porque desde una sola técnica yo puedo mirar, si está muy lastimada la piel, yo no la trabajaría con Magnum, sino la trabajaría técnica de puntillismo. ¿Sí me entiendes? O sea, para hacer un buen cover-up sí hay que tener un buen conocimiento de todos los estilos. Ajá, exacto. De todos los estilos. Como precisamente este fin de semana en la convención, que todos me dicen, Mauro, pero yo quiero aprender cómo tú haces un cover. Y yo les digo, listo, ¿tú sabes qué es una cicatrización mixta? No, ¿por qué? Y yo, ¿tú sabes qué es lo que está tatuando? ¿Sabes cómo cicatrizó ese tatuaje? Y al cicatrizar ese tatuaje, ¿qué lo quiere cubrir? ¿Cómo es? Claro, es que en este estilo, no solamente lo que usted acaba de decir de todos los estilos, sino también la parte como más anatómica, ¿no? Anatómica, ¿no? ¿Cómo diríamos esto? De no, la piel, es, digamos, con el tiempo yo lo que hice es entender el comportamiento de la piel. Porque la piel no se comporta igual o sea, la piel no se comporta igual en todas las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, una persona llega y dice, uy, esa muchacha es tono blanquita, lienzo blanco, qué bacano, vamos a tatuarla. Ok. Entonces el tatuador va directo y no se da cuenta que cuando es muy blanca puede tener piel seca, puede haber infiltraciones, puede haber enrojecimientos más rápido y puede tener alteraciones como inflamaciones. Y fíjate que no he mirado, pero ya. Eso si entre capa a capa, va a ser... Exacto, pero yo te estoy hablando es directamente de una piel normal, que vamos a hacer que todo el mundo dice, ay, es que yo necesito un lienzo en blanco, un lienzo limpio que sea blanco. Sí, ¿y qué pasa? Después se les agranda el problema. ¿Por qué? Porque no han estudiado la piel. ¿Sí me entiendes? Ya. Digamos, ahí es donde tú empiezas a ver rupturas y todo lo demás que un artista del tatú tiene que tener ese conocimiento? Sí. Ok. ¿Por qué lo digo? Si tú haces acuarelas, tú dices, voy a hacer una acuarela, si la hago en una hoja de papel, se me va a dañar. Yo tengo que conocer qué tipo de acuarela la voy a manejar, qué tipo de papel. Ok. Así sucede lo mismo en la piel del tatú. ¿Sí ves? Si tú vas a hacer una pintura, ¿qué lienzo voy a trabajar? Como ya conozco el lienzo, puedo trabajarla de esta manera. ¿Sí me entiendes? Entonces fíjate que es lo mismo. Para mí lo importante es que la gente debiera estudiar más la piel para poderla abordar a la hora de tatuar. Y te está hablando de un tatuaje nuevo, ¿sí? Sí, no de cubrimiento. Exacto, un tatuaje nuevo donde tú tienes la piel seca, aplico espuma, ¿qué estoy haciendo? Resecando mal la piel. Resecando mal la piel. Estoy inyectando y llego y lavo y limpio con agua con jabón. ¿Qué estoy haciendo más? Volver a resecar más. Entonces, ¿qué pasa en un tatuaje de 4, 5, 6 horas? Fíjate que ya le estoy dando mucho, o sea, lo estoy secando más, que ahí es donde empiezan a ver las rupturas de piel. Irritando, ¿Sí ves? Y se abre la piel, me imagino. Y se pone roja. Pero si yo ya sé que es una piel seca, entonces yo digo, tengo que hidratarla. O sea, tengo que retirar a un lado los jabones, me pueden servir en un momento para limpiar y para trabajar bien chévere, pero no constantemente. Entonces lo que yo hago, ¿qué es? Es coger, mirar la piel y a partir de ahí, tengo que trabajarla así. Ahora lo que te digo, no sé si te ha pasado a ti cuando tatúas una piel mixta. ¿Qué quiere decir? Es piel mixta o grasa y tú estás tatuando y no necesitas agua ni nada porque él solito se va limpiando. ¿Sí ves? Entonces, el peor error, que como él ya es sobrehidratado, lo que hacen es que aplican vitaminas y toda la cuestión, entonces sobrehumectan. O sea, yo la verdad te digo y con sinceridad, ese conocimiento, ¿sí me entiendes? De pieles y todo, no. Por eso cuando en el intro te dije, uno de los artistas más técnicos. Sí. Pero bueno, entonces en el estilo seguimos, bueno, ya la persona conoce la piel, tú conoces la piel, un pequeño conocimiento. Ahora voy a cubrir algo. Exacto. Voy a cubrir un tribal, algo negro, porque yo he visto trabajos tuyos que encima del negro está un coy amarillo. Real.
¿Qué pasó ahí? ¿Magia? ¿Filtros de Instagram? Fíjate que ¿Te han dicho mucho eso? demasiado. Y yo les digo, pero están viendo videos, porque con el tiempo aprendí y siempre he dicho que cuando la gente ve las cosas en real y cuando tú lo ves ya cicatrizado, para mí un tatuaje se ve lindo en el momento. Pero Claro. yo no quiero un tatuaje lindo en el momento. Yo quiero es que a futuro se vea un tatuaje brutal. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es que empecé a mirar y decir, tengo que subir tatuajes ya cicatrizados con mis clientes, y a partir de ahí es donde empiezo, después de 2 meses, 4 meses, hasta 1 o 2 años, que él lo entregue yo entrego el video cicatrizado para que se den cuenta. Pero la cuestión es que con el tiempo me di cuenta que un tatuaje no es que tú lo tengas que hacer porque te lo pide el cliente para que lo cubras. No, y me imagino que en este caso específico del cover up, o sea, más difícil todavía, porque imagínate, un tribal y necesito hacer un retrato encima. Ujú. Se puede. Me imagino que se puede porque lo he visto en cosas tuyas, pero realmente también, bueno, en ese tema, digamos, el cliente llega, Ujú. pongamos el ejemplo del tribal, que es negro, y dice, Mauro, yo quiero esto y quiero hacer unos retratos, ¿sí? Bien sutiles, todo. Usted llega y hace lo que el cliente te diga, o tú dices, bueno, en este caso te recomiendo esto porque para un cover up es mejor esto. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Para mí, con el tiempo que llevo haciendo covers, me di cuenta que los errores más grandes eran covers de covers. ¿Cómo así? Viene el cliente con el tribal, es que quiero hacerme tal cosa. Y el tatuador dice, no, no le puedo hacer eso, pero le hago esto. Entonces el cliente dice, ah, perfecto. Sí. El cliente se va a ir feliz con la idea que le está dando el tatuador. Más no es el tatuaje que quiere el cliente. Entonces después de 2, 3, 4 meses, 1 o 2 años, ya no le gusta, porque no era la idea de él, Claro. era la idea del cliente. Entonces a partir de ahí fue donde yo empecé a decir, no, si yo voy a hacer un cover, yo tengo que hacer que ese cover que quiera mi cliente es algo que quiere llevar para toda la vida. Claro, con unas bases que te puedo decir, te puedo hacer esto, te puedo hacer lo otro, o se puede hacer una cosa o se puede hacer la otra. Pero siempre le digo a mis clientes que lo que ellos desean, yo lo hago. ¿De qué manera? No sé, porque tengo que abordar qué es lo que desea, ¿sí? A partir de ahí es donde uno ya empieza a mirar qué opciones le puede dar para que el cliente se va feliz con un buen Pero me tatuaje. imagino que también habrá cosas que de pronto el cliente quiere y es que no se van a poder realizar. Hasta el momento no. Hasta el momento entonces... Conmigo no. Oh, ok. Bien. Digamos, uno de los trabajos más grandes que he hecho ha sido un cliente que tuvo en total 13 sesiones de 9 tatuadores. ¿Cómo De así? un brazo completo. ¿Cover tras de cover? Y él iba y que sí, todo y todo Y el llegó mundo era usted. por el dinero. Pero entonces ya no estaba muy dañada la piel, No, ¿no? la cuestión que pasa, que cuando ya yo iba a tomar la piel, él vio mi trabajo y me dijo, Mauro, ¿será que se puede? Me gusta el geométrico, me gusta esto, el otro. Yo le dije, listo, perfecto, que es uno de los tatuajes que tengo ahí. Muy pronto van a ver el brazo completo ya después de 2 años que está completamente Sí, súper nosotros genial, vamos, pero cicatrizado. vamos a poner link de todas maneras para que la gente vea tu trabajo. Bueno, el cover up llega ahí, lo cubres. Me imagino que te pasó eso que en el momento, como usted dice, se ve bien y después con el tiempo empieza a verse el anterior. Hace viejo. años me pasaba. Hace años me pasaba, pero me di cuenta que lo estaba dando mal. Entonces, cuando yo empecé a estudiar la piel hace más o menos unos 12, 13 años, empecé a estudiar la piel, el por qué, de dónde era, cómo nacía, qué era un tatuaje. No sé si tú recuerdas como de los 98, los 2000, que antes llegaban a las partes médicas y lo que hacían es que con un motor tour borraban tatuajes. ¿Pero láser No, con raspaban la piel? Mototour, Como sí, que quitaban? raspaban la piel. Sí, no, yo he visto... Con decirte, yo muchas veces voy caminando y todo y encuentro algo sobre el comportamiento de la piel y toda esa cuestión, compro el libro. Y en una tarde iba caminando cuando veo un libro de esos que estaban hablando de la piel y voy y miro las técnicas de borrado de ese tiempo. Claro. Y yo dije, Sí, claro, tengo que aprender el porqué. Hasta cortaban la piel Exacto. y ponían piel de otro lado. Sí, Cosas de ese... sí, o corte y sutura. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces a partir de ahí fue donde yo dije, no, yo tengo que aprender de qué manera tengo que ser menos invasivo y de qué manera tengo que abordar. Claro. Y todo se hace sobre el conocimiento y sobre la práctica de lo que voy estudiando y lo que voy haciendo. No, genial. No, yo he visto cosas muy que a mí me han dejado asombrado.
Y la teoría del color, lo básico de todo, ¿no? Lo básico de la pintura de todo, me imagino que es donde entra todo. No vamos a andar más, ya eso ya es cuestión tuya, secretos profesionales, pero digamos en la cuestión ya de pigmentos, ¿no? De los pigmentos, ¿qué podríamos hablar de eso? Es decir, ¿cualquier pigmento puede ser para cover up? ¿A cualquier marca de pigmento? Sí. Okay. Ya llegué a un punto donde, ¿te acuerdas que antes yo llevaba mis pigmentos, manejaba una línea de 146 tonos de diferentes marcas, donde empecé a mirar cuáles eran unos buenos, unos malos, cuál me servía, cuál no, reforzar y demás, hacer mezclas y todo. Ya llegó el momento donde yo cojo una marca, ¿sí? Que muy poca gente lo sabe, es que yo cojo esa marca, compro una línea, me pongo a estudiarla y me pongo a mirar de qué manera yo puedo utilizar esa marca para abordar un tatuaje. ¿Sí me entiendes? Pigmento por pigmento de cada clase de marca. Yo tenía a veces esa idea, y muchos tatuadores, no lo sé si es verdad, que no era bueno combinar marcas. Es decir, Sí. Rojo de una marca y la rojo. Pero fíjate que estamos hablando de old school. ¿Sí me entiendes? La gente dice que no. Yo le dije, ¿por qué no? Mire, aquí yo lo hago. Sí, no pasa nada. Yo lo hago, no pasa nada. Te voy a decir lo siguiente y para todos ustedes que nos están viendo. Es muy fácil. Yo tengo un pigmento que es acrílico, o sea que es espeso, hablemoslo así directamente. Entonces tú lo rebajas, ¿sí? ¿Con qué lo rebajarías para hacer la inyección en la piel? Bueno, ahora venden, la marca misma tiene hasta su diluyente. Okay. Entonces ahí, en el tiempo de antes, de pronto con un witch hazel, un poquito. Sí, exacto. Ahora te voy a decir lo siguiente. O un agua. Sí, agua destilada también. Para mí es el peor error. Okay. Para mí. ¿Por qué? Porque le estoy dañando su fórmula fuerte. Entonces, si yo tengo un pigmento que es acrílico, ¿sí? Que es espeso, y cojo uno que es más acuoso y lo mezclo sobre el mismo tono, ¿qué estoy haciendo? Estoy aplicando la misma partícula sin quitar la propiedad del color. ¿De otra marca? Sí, claro, por eso te estoy diciendo. Ya. Entonces yo lo que hago, ¿qué pasa? Me va a quedar más fácil para hacer un barrido mejor. Y no estoy quitando propiedades, perdón, sí, no estoy quitando las propiedades del pigmento, porque es como usted coger una pintura y echarle agua. Si usted tiene una pintura y en vez de echarle agua, usted le echa más pintura que sea más acuosa, ¿qué va a pasar? Le está dando el poder a esa pintura, no la está degradando. Ok. ¿Sí me entiendes? No, y sobre todo también que uno a veces pensaba anteriormente que si el pigmento era grueso, que es la molécula, digamos, iba a tapar mejor. Que eso era duro. Y se ponía uno a pensar y eso, ¿no? Y después empezó a cambiar también las marcas, ¿no? Sí. Y me doy cuenta, por experiencia propia, pues, usted que es el expert, no necesariamente. Es mejor antes que el pigmento no sea espeso, porque si no, no va a pegar bien en la piel. Pero es que también depende de la piel. Fíjate que llegó un momento donde llegaban todos los tatuadores, uy, es que este pigmento me gusta porque yo lo pongo así de una vez ya que he aplicado. Y cogen un pigmento que es más acuoso y no, esto no sirve porque es que no pega. ¿Por qué es? Porque sienten el facilismo. Pero a todos no les va a pasar, ¿por qué? Porque si no investigan, no miren este pigmento porque es así. Digamos, te voy a decir fácil. Viene una persona con la piel mixta, ¿qué quiere decir? Que sea bronceadito, que le dé el sol. Sí. Tú vas a coger un pigmento acuoso, no va a inyectar fácil. Pero si pones un pigmento acrílico, cuando sí. digamos la gente que no sabe acuoso, que sea grueso o que la mayoría delgado. Okay. Sí, exacto. Que sea acuoso como agua, se puede decir, delgado, ¿sí? Ya. Y el otro es acrílico. Entonces, ¿qué va a pasar? El acuoso no va a coger más la partícula porque el poro es más cerrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no, es que le estoy dando que no me pega. Entonces, cojo el acrílico, este me pegó más fácil. Claro. Pero la cuestión es que, como estamos viendo que es una piel bronceada, ¿qué puede pasar? Pegó fácil, pero va a sacar una costra más gruesa. O se va a demorar mucho más en cicatrizar. Entonces, a partir de ahí es donde volvemos otra vez. Si yo conozco la piel, sé qué piel voy a tatuar, entonces me voy para ese lado y digo, voy a trabajar esto con esta herramienta para que entregue un bonito trabajo. Y ahí no estamos hablando de cover, sino solamente un tatuaje normal. Claro. Pero por eso es muy importante ese punto de verdad que los tatuadores tendrían que tener más en cuenta, el estudio de la piel. Sí, para mí es lo principal. Porque, digamos, hasta el mismo negro, ¿no? No todos los negros es negro. No. ¿Y te acuerdas? O de pronto el negro en una piel
más blanca no, No va a que a dar- veces da una tonalidad medio verde, ¿no? A veces Exacto. una medio tonalidad como azul. Como yo recuerda ese ejemplo que una vez hicimos allá en tu estudio y toda la cuestión, donde les dejé la fórmula de todos los negros y cómo brillaban, cómo opacan, y todos quedan, pero ¿cómo así? No lo podemos creer que un pigmento negro pueda brillar o ese mismo pigmento negro pueda ser opaco. ¿En qué Que lo llama pieles? negro mate, no brillante. ¿Sí ves? Entonces, vuelvo y te digo, para mí, perdón si es esto, pero soy ñoño, me gusta estudiar muchísimo. Claro, Y yo claro. creo que entre más uno estudia diferentes cosas, va cogiendo más una técnica que, pero yo llego ahorita, veo cualquier cosa, tápeme esto, ¿qué quieres? Esto y esto, listo, perfecto. Tú, organizo y de una vez. Y digamos, hablando de todo esto de los covers y todo, ¿tú estás de acuerdo con la gente que se haga de pronto primero un láser o algo así? No. ¿No? No. Te voy a decir lo siguiente, si tú te vas a hacer láser, está bien, perfecto, está bien que te lo hagas, pero para abordar esa piel, tiene que esperar mínimo 1 año a 1 año y medio. Para la regeneración de Sí, la piel. dependiendo del tipo de piel al que se le está aplicando láser. Ok. ¿Sí me entiendes? No sé si tuviste un geométrico que hice en una espalda donde tenía una mancha negra y todo. Sí, sí. Y que parecía tono piel. A ese cliente primero tenía un tatuaje pequeño, después le hicieron uno más grandecito, no le gustó, se aplicó 2 sesiones de láser y le hicieron quemada de primero o segundo grado, esperaron solamente 2 o 3 O sea, meses. con el láser. Sí, esperaron 2 meses, 2, 3 meses y vino un tatuador y le hizo una sesión y luego le hizo otra y mire cómo cicatrizó. Entonces ahí es donde hay rupturas, hay quemadas, ¿sí? Que es lo que yo digo, bueno, si yo voy a tapar eso, tengo que saber muy bien qué tipo de piel estoy tapando, qué tipo de comportamientos tuvo esa piel para poder hacer ese cover. Claro. ¿Sí ves? Y digamos, bueno, ya con ese conocimiento que usted tiene y todo, Ujú. ¿por qué, a qué se debe eso del queloide? De que el tatú quede en relieve. Bueno, te voy a decir lo siguiente. Mucha tinta, mucha para ti, tinta. ¿qué es un queloide? El queloide, así es cuando queda la piel en relieve, ¿sí? El tatú en relieve. Ujú. Sí, eso es queloide para Bueno, mí, o sea, para una ti. cicatrización queloide. Yo- Que también hay gente que cicatriza queloide. Sí. Que pero te voy a cicatriza decir como lo en siguiente. relieve. Exacto, la gente cree que es en relieve. Yo te puedo decir fácilmente pudo ser una cicatrización hipertrófica o atrófica, que no necesariamente tiene que ser queloide. Bueno, ¿qué es una primero? ¿Qué es una Sí. cicatrización hipertrófica y atrófica? Por Porque eso, creo que más de porque uno ahí no es sabe. donde yo te digo, listo, entonces, ¿qué tipo de queloide es el del que tú me estás hablando? ¿Sí ves? Entonces, Yo te estoy hablando volvemos. el del relieve. Sí, listo, el del relieve. ¿Qué pasa? Siempre hay rupturas en la piel, ¿sí? Esas rupturas lo que hacen es que crean diferentes maneras de cicatrización. Digamos, las hiper quiere decir que son cicatrizaciones hacia abajo, Ok. ¿sí? Y las atróficas que son elevadas. Pero fácilmente todo el mundo dice, es que esa elevada es un queloide. Pero fácilmente tú le pegas 2 palmaditas o un comportamiento, ella que se automáticamente puede ser elevada ¿Y baja? se sopla. O otras que fácilmente son hundías, pero se rasca y ¡pum! Se infla. Ok, ¿Sí me ok. entiendes? Que eso pasa mucho en las estrías, en muchas cosas. Sí. Entonces, a partir de ahí es donde yo te digo, si tú ya sabes cómo se está comportando la piel, tú dices, yo no puedo trabajarlo de esta manera o de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque fácilmente tú dices, listo, hay un nudo, es volumen, y tú vas a empezar a tatuar, y en vez de bajarlo, va a subir mucho más. O donde tú creas que era una cicatrización normal, llega y ¡pum! Se te infla. Y el inyectar la tinta, entonces, produce la cicatrización que estamos hablando, hipertrófica o atrófica. Sí, no, es que depende como, digamos, vamos a manejar las líneas de Langer. Si tú sabes cómo es el manejo de las líneas de Langer, a partir de ahí tú sabes cómo puedes hacer los trazos para no haber rupturas en la piel. Claro. Bueno, líneas de Langer son los movimientos naturales que tiene el cuerpo sobre los movimientos musculares para no hacer rupturas sobre la piel o la dermis. Sí. No. Definitivamente ahí es donde se ve lo complejo que es un cover-up. Sí, todo. No, es un tatuaje. Porque si tú no entiendes O algo... todo un tatuaje. Sí, claro, porque Claro. fíjate que las mayores rupturas, ¿dónde están? En las partes pliegues, blandas, ¿no? y en las zonas flexoras. Entonces, las mayores rupturas están ahí, ¿por qué? Porque no saben cómo intervenir esa piel. ¿Sí me entiendes? Claro. Mientras que si yo sé que mi movimiento natural va hacia este lado, entonces yo lo trabajo contrario, lo trabajo barrido, automáticamente una línea me va a quedar para siempre bien bonito sin maltratar la piel.
Perfecto, perfecto. Sí, definitivamente esto hay que estudiar, es decir, cualquier cosa que uno haga, ¿sí? Si quiere ser un profesional, definitivamente hay que estudiarlo, Ujú. ¿sí? Hay que estudiarlo e investigar Investiga. mucho, Ujú. ¿sí? Esto no solamente estamos hablando de la parte pictórica, sino Sí. de la piel. Bueno, Mauro, bien, y digamos en el cover up, y como estás tan metido en todo esto, ¿pintas? ¿Qué te relajas? ¿Cuál es tu cuestión para inspirarte? Uf. Bueno, yo pinto, dibujo, leo. Igual lo hago todos los días, porque todos los días pues yo diseño para mis clientes y todo lo demás. Para mí, ¿qué me relaja? Comerme un helado. Sí, el azúcar. Sugar. Para mí, un heladito, salgo y automáticamente yo veo una persona, veo algo, yo ya estoy estudiando a esa persona que va con un tatuaje, yo digo, ah, bueno, le hicieron este tatuaje, está bien, está mal, le hicieron esto, y voy evaluando cosas. Veo gente, me gusta ver tatuajes y para mí eso me relaja. ¿Por qué? Porque indirectamente estoy estudiando, pero al mismo tiempo estoy tomando mi tiempo tranquilo. Que cuando yo voy a tatuar a un cliente, ya sobreevaluado lo que puede ser. Digamos, ¿qué quiere decir? Tengo que hacer mañana un cover de una pantorrilla. Digo, Ok. uy, juepucha, bueno, mi cliente me pidió tal cosa, tengo que hacer 2 diseños, listo. Voy, salgo, me como un heladito, me siento en la banca, normal, y empiezo a ver pantorrillas. Digo, bueno, si ella tiene esto, ¿cómo sería? ¿Qué pasaría si le hiciera esto que me está pidiendo, esto, lo otro, tan, tan? Y fíjate que cuando ya me he comido el helado, ya ha pasado bien chévere, llego a mi estudio, líneas rápidas, básicas, saco 2 cositas y empiezo, y a partir de ahí ya me despeja la piel. No estoy desde una foto mirando lo que es. Claro, tú vas más a lo real del asunto. Bien, interesante. Bueno, Mauro, ¿y qué planes tienes? Que la gente a veces dice, bueno, porque ahora mucha gente busca los tatuadores, ¿no? Busca su encuentro. ¿Qué planes nuevos tienes para que la gente te encuentre de otros lugares que no sea Colombia? Bueno, yo me la paso viajando, si tú te das cuenta, nosotros viajamos muchísimo. Ahora voy para Panamá, después de Panamá voy para Guadalajara, Sí. con clientes de allá, todos son clientes, igual todos por redes y todo yo cuadro con mis clientes. Voy Guadalajara, vuelvo, Perú, después de ahí me devuelvo, voy a Nueva York, vuelvo. Súper, Entonces, súper. sí, para mí lo importante no, me gusta salir. Bien, bien, bien. Bueno, Mauro, gracias por todo, pero yo antes de irme siempre les pido, y este sí va a ser un tip bueno, porque yo siempre le pido un tip de tatú para la gente, pero creo que este tip va a venir bueno. ¿Nos puedes dar un tip de tatú? Pues ya les he dado muchos. Sí, Mentiras. ya le damos mucho. El tip más importante es que piensen que ese tatuaje que están haciendo lo sientan como si fuera su primer tatuaje. Ok. ¿Por qué? Muchas veces siempre aborda y dice, es que yo voy a tatuar como si fuera el último. No estás haciendo nada porque tú estás pensando, como ya lo has hecho tan repetitivo, entonces lo vas a hacer por hacerlo. Mientras si tú piensas que va a ser mi primer tatuaje, lo que haces tú es que te sientas más concentrado, con calma, diseñas, organizas, miras, y como va a ser tu primer tatuaje, esos nervios que uno tiene al primero, y será que me va a salir bien, voy a hacerle esto y va a hacer lo otro. Fíjate que uno tiene más ganas de entregar eso. Entonces, sea un tatuaje limpio, sea una pieza grande y todo, siempre háganlo como si fuera el primer tatuaje, que van a entregar algo espectacular. Mientras que si tú lo haces o lo piensas como si fuera tu último tatuaje, pues no estás ganando nada porque lo estás haciendo ya por hacer. Súper. Bueno, Mauro, muchas gracias por todo, por estar Compadre. aquí. Y a todos, como siempre, nos vemos en el próximo capítulo. Y por favor, síganme ahí en el canal de YouTube. Nos vemos.